Muy buenos días. Para mí es un privilegio dirigirme a través de este medio a la Misión Carismática Internacional de Santa Marta. Quiero darle gracias al pastor Andrés, a su esposa Viviana y a sus hermosos hijos, una verdadera familia sacerdotal, por esta invitación y por el privilegio que me da dirigirme a cada uno de ustedes. Yo quiero hoy compartir un tema que sé que va a ser de bendición para su vida. Así es que disponga su corazón, cierre sus ojos y vamos a elevar una palabra de oración para empezar. Querido Jesús de Nazaret, queremos darte gracias por el privilegio que nos das hoy de llegar hasta tu trono para oír tu voz. Queremos pedirte que hables a través de tu palabra. Nos declaramos tierra fértil y declaramos que cada semilla que va a ser sembrada va a traer una cosecha de bendición para nuestra vida, para nuestro hogar, también para nuestra ciudad y nuestra nación. Es a tu nombre y a tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Venciendo por la sangre. Y me gustaría que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 7 al verso 11. Voy a estarles leyendo la Reina Valera contemporánea. Dice allí: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya han sido expulsados el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Este pasaje de la Escritura narra una batalla que se lleva a cabo en el cielo entre seres espirituales. Por un lado dice que Miguel y sus ángeles, pertenecientes al reino de Dios, lucharon contra el dragón y sus ángeles, pertenecientes al reino de las tinieblas. Y dice que Miguel y sus ángeles vencieron a estos enemigos. Y por esta causa, el dragón y sus ángeles fueron expulsados del cielo a la tierra. Pero el escritor sigue narrando y luego dice que en la tierra el dragón y sus ángeles se enfrentaron a los hijos de Dios, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús. Y también dice el escritor: ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. En palabras más, palabras menos, podemos resumir que el dragón y sus ángeles fueron vencidos en el cielo y también fueron vencidos en la tierra. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que aprender que hay ciertos principios para poderla aplicar y para poderla entender. Uno de ellos es que un evento como el que leemos en este pasaje no se aplica a una sola ocasión. Si usted mira con cuidado este texto, todos los verbos nos hablan como de algo que ya pasó. Pero también nosotros podemos entender que esto es algo que puede estar pasando en este momento. Y también es algo que podrá pasar el día de mañana. El profeta Isaías dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, nunca tiene caducidad. Siempre está en un presente continuo. Si usted mira las promesas que Dios le dio a Abraham, se cumplieron en la vida de Abraham, luego se cumplieron en sus hijos y se han ido cumpliendo en sus generaciones. Hoy nosotros podemos también reclamar esa promesa y obtener su cumplimiento, y el día de mañana otras generaciones podrán reclamar esa misma promesa y obtendrán su cumplimiento, porque la palabra de Dios es vigente, permanece para siempre. Ahora, otro aspecto que debemos entender es que para entender lo que la Biblia nos enseña desde lo espiritual, podemos basarnos también en la parte física, en lo natural.
Y de esta manera nosotros vamos a entender lo que realmente la Escritura nos quiere enseñar. El pastor César Castellanos nos ha enseñado un principio. Él nos dice, así como es en lo físico, también lo es en lo espiritual. Por eso hoy me gustaría compartir esta enseñanza, aprendiendo desde lo físico, de cómo opera la sangre en el cuerpo humano para poder entender la parte espiritual. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos y tiene como función transportar el oxígeno y nutrientes a las células para que el organismo cumpla con sus funciones vitales como respirar, formar sustancias y defenderse de agresiones. Una persona adulta tiene en su cuerpo entre 4 y 6 litros de sangre. El segundo aspecto que quiero compartir es cuáles son los componentes de la sangre. La sangre básicamente está compuesta de plasma, esto es un 55%, que es la porción líquida en la que se encuentran muchos nutrientes como hormonas y anticuerpos. Dentro del plasma circulan 3 células sanguíneas principales. Estas componen un 45%. ¿Cuáles son estas células? Las primeras de ellas son las plaquetas, que son las encargadas de intervenir en el proceso de coagulación sanguínea. Cuando una persona se corta, se rompe una vena o tiene una herida, sencillamente las plaquetas se encargan de coagular la sangre para evitar la pérdida continua de sangre. Las plaquetas también se les conoce con el nombre de trombocitos. Algunos pensarán, bueno, este pastor es médico. No, todo esto lo estuve leyendo y lo estuve estudiando. El segundo elemento son glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno. Se conocen como glóbulos rojos debido a que contienen hemoglobina, una proteína que contiene átomos de hierro que por los efectos de la luz proyectan un color rojo. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Es transportar oxígeno a las células y recoger los desechos de dióxido de carbono para eliminarlos. Cuando ya un elemento cumple la función dentro del cuerpo, tiene que ser eliminado. Ahora, de los 3 tipos de células sanguíneas, los glóbulos rojos son los más numerosos. Un adulto sano tiene alrededor de 35 billones de estas células. El organismo crea alrededor de 2.4 millones de estas células por segundo y cada una vive unos 120 días. Los glóbulos rojos también se denominan eritrocitos. Los riñones filtran y limpian la sangre. Y algo importante, y es que los glóbulos rojos nunca cesan de moverse. Entonces, quiero que entendamos algo. Podemos resumir que la función de los glóbulos rojos se puede entender en 2 aspectos. Traen vida y limpian el cuerpo. Traen vida a través del oxígeno y sacan del cuerpo todos aquellos desechos. Ahora, note, esto es lo que hace la sangre en la parte natural dentro de nuestro cuerpo. Pero cuando usted va a la palabra, encuentra que la Biblia dice exactamente lo mismo respecto a lo espiritual. El escritor a los Hebreos en el capítulo 9, en el verso 14, dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Y si usted va al libro de Primera de Juan, pues también nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Ahora, en la Biblia la sangre representa vida. Y básicamente, así como la sangre le trae vida al cuerpo humano, la sangre de Jesús nos trae vida no solo a la parte física, sino también a la parte espiritual y emocional. Vamos ahora a los glóbulos blancos, que es el tercer elemento que compone la sangre. Son los encargados de luchar y combatir los patógenos que atacan nuestro organismo a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Los glóbulos blancos son vitales para el sistema inmunológico porque nos defienden contra agentes externos tales como virus, bacterias y parásitos, entre otros. Son de los que más frecuentan atacar el cuerpo. Ahora,
¿cómo podemos resumir la función de los glóbulos blancos? Protegen y dan victoria, porque ellos son los encargados de defender el cuerpo. Entonces lo defienden, y cuando un virus o una bacteria o un parásito ataca de manera fuerte, el mismo cuerpo, a través de los glóbulos blancos, se encarga de generar el mecanismo para vencer a estos invasores. Y volviendo a la parte espiritual, es lo que la Biblia dice acerca de la sangre de Jesús, cuando el apóstol Juan dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y si usted va al libro de Éxodo capítulo 12, encuentra que la sangre de un cordero aplicado en los dinteles de las puertas de las casas y en los postes fue la protección contra el ángel de la muerte. Entonces note que lo natural y lo espiritual concuerdan y van de la mano. Ahora, los glóbulos blancos también son conocidos como leucocitos, y hay de 3 tipos. Los primeros de ellos son los neutrófilos, que se encargan de las defensas frente a las bacterias. Los siguientes son los linfocitos, que luchan frente a los virus. Y los terceros son los eosinófilos, que nos defienden de los parásitos y se encargan de destruir las células cancerosas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cada glóbulo que contiene estos tipos de leucocitos son encargados a ciertas enfermedades. Los neutrófilos nos sirven para el virus y los linfocitos nos sirven contra las bacterias. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque esto nos enseña por qué es tan importante aplicar la sangre de Jesús basado en cada derramamiento. La sangre de Jesús, cada derramamiento cumplió un propósito específico para el cual fue derramada. Y esto podemos entenderlo desde lo natural para llevarlo al plano espiritual. Ahora, cuando el organismo combate una infección, aumenta la producción de glóbulos blancos, es decir, el sistema de defensa todo el tiempo está a disposición del cuerpo. Quiero compartir con ustedes un tercer aspecto. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Esto ya lo hemos visto, pero toca comprimirlo para entenderlo un poco más. Lo primero es que la sangre transporta oxígeno y nutrientes a las células del organismo. También es la que se encarga de eliminar el dióxido de carbono y todos los productos de desecho que el cuerpo o el organismo ya no necesita. Ahora, ¿qué más hace la sangre? Ayuda a mantener el cuerpo a la temperatura correcta. También ayuda a transportar hormonas a las células del organismo. La sangre también envía anticuerpos para combatir las infecciones. Y la sangre contiene factores de coagulación para evitar que la sangre ante una cortadura se derrame demasiado. Y también la sangre ayuda a cicatrizar los tejidos del cuerpo. Eso es básicamente como lo que podemos entender desde la parte natural, pero aún hay más. Y este es el cuarto aspecto. Lo he titulado La batalla de la sangre. En términos naturales, la batalla más grande que libra la humanidad el día de hoy es contra adversarios de no más de 7 micrones de ancho, llamados virus y bacterias. Yo creo que la palabra virus todo el mundo hoy en día la tiene en la mente. La palabra germen encierra a estos dos elementos. Ahora, la micra es extremadamente pequeña, tan pequeña que para ser vista se necesita el microscopio. Es decir, estos enemigos son prácticamente invisibles. Ahora, quiero que entendamos algo, porque esto nos tiene que llevar a valorar más lo que Dios dice acerca de la sangre. Un comparativo nos dice que en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, murieron 31 millones de personas entre civiles y militares. Esto fue una guerra a nivel del mundo, donde hubo batallas cuerpo a cuerpo, donde hubo armas destructivas, y el resumen de esta guerra fueron 31 millones de personas que fallecieron entre civiles y militares. Pero escuchen esto. Entre 1918
y 1919, es decir, el año en que se estaba terminando la Primera Guerra Mundial, y un año después, vino una pandemia de influenza o de gripa, considerada una de las más mortales registradas en la historia humana, donde unas 500 millones de personas fueron infectados alrededor del mundo. Pero escuchen, murieron 50 millones de personas a través de esta influenza. ¿Qué nos enseña esto? Que una guerra física cuerpo a cuerpo destruyó una cantidad de personas, pero estos enemigos diminutos destruyeron más en menos tiempo. En prácticamente 4 años, en una lucha con armas físicas, murieron 31 millones de personas, pero en solo un año estos virus mataron 50 millones de personas. Ahora, estas imágenes de guerra nos sirven para entender que en nuestro cuerpo a diario se libran grandes batallas. Y cuando éste es amenazado por invasores que están dispuestos a dañarlo y a destruirlo, Dios en su infinita sabiduría creó un mecanismo de defensa que es el encargado de atacar a estos invasores y destruirlos. El cuerpo genera un sistema, tiene un sistema inmunológico, tiene un sistema de protección que defiende nuestra vida de estos invasores. Esto es sabiduría de Dios en nuestro cuerpo. Ahora, los elementos que defienden nuestro cuerpo tienen toda la tecnología y las armas más poderosas para salir a la guerra y destruir a estos invasores. Hay un médico cristiano que hizo una investigación y él hace una narrativa de cómo la sangre se activa dentro del cuerpo para defenderlo de estos invasores. Dice así: a la primera señal de invasión, un químico hace sonar una alarma y numerosos sistemas corporales se apresuran para entrar en acción. Se dilatan capilares como túneles inflables para dejar que una multitud de defensores armados ingresen a la zona de combate. Glóbulos blancos de 5 clases diferentes forman las fuerzas iniciales de asalto. Los glóbulos blancos transparentes, llenos de armas y con una gran habilidad, se deslizan entre las células para convertirse en los principales defensores del cuerpo. Algunos glóbulos blancos, armados con químicos rudimentarios, sirven como tropas de choque e intentan vencer a los invasores a punta de cantidad. Otros, muy protegidos con paredes de células, llegan en grandes cantidades con municiones más fuertes, como tanques de combate. La estrategia de ataque también difiere. Algunos glóbulos blancos flotan libremente en el torrente sanguíneo, disparando a lo que se encuentre separado. Cualquier elemento que vean de sospecha le van disparando. Algunos glóbulos vigilan los órganos vitales en guardia contra cualquier invasor que podría deslizarse entre las defensas iniciales. Otros tratan de acorralar a los invasores en una fortaleza como la glándula linfática para su ejecución. Y otros más, los cuerpos de limpieza, se quedan hasta que el campo de batalla está desparramado con pedazos de célula y gotas de protoplasma y luego intervienen para limpiar y dejar limpio el cuerpo nuevamente. Ahora, durante un periodo sano, 25 millones de glóbulos circulan libremente por la sangre y 25 millones más merodean en las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando ocurre una infección, millones de reservas salen de los pantanos de la médula ósea, algunos en forma inmadura, como reclutas jóvenes, y son presionados a servir. Entonces, es como que en esta guerra, cuando los glóbulos blancos ven que el agresor es demasiado fuerte, sacan todas sus reservas para combatirlos. Ahora necesitamos enormes cantidades de glóbulos blancos. Y esto es lo interesante, porque algunos linfocitos están programados para defendernos solo contra una enfermedad. Sin embargo, esta parte también es espectacular. Hay glóbulos blancos escogidos que viven hasta 70 años y protegen de invasores peligrosos. Estos glóbulos blancos
han vencido enfermedades y tienen una memoria química. Entonces, cuando vuelve a aparecer esa misma enfermedad, los secretos químicos que tienen estos glóbulos blancos se los transmiten al cuerpo para nuevamente vencer a estos invasores que en tiempos pasados ya les habían vencido. Esto es lo que se conoce como anticuerpos, que es una palabra que no debiera ser así porque no es que estén contra el cuerpo, sino están a favor del cuerpo. Guían a los glóbulos blancos al lugar de la batalla. Es decir, los anticuerpos, ya los que tienen la memoria química, guían a los nuevos glóbulos blancos al lugar de la batalla para vencer a los invasores. Los anticuerpos se aferran al enemigo para ablandarlo y permitir que los glóbulos blancos se acerquen y neutralicen al invasor. Ahora, en todo esto que les estoy diciendo, el tiempo es el mayor desafío del sistema para proteger el cuerpo, porque el sistema de defensas tiene que actuar en un tiempo determinado para poder vencer la infección con eficacia. Ahora, ustedes saben que estamos en un mundo de ciencia y cuando el cuerpo no logra vencer de una manera definitiva a uno de estos elementos, la ciencia ha creado los antibióticos. ¿Qué hace un antibiótico? Un antibiótico mata indiscriminadamente millones de invasores, pero increíblemente algunos de estos logran sobrevivir y en un corto periodo de tiempo, una sola bacteria que sobreviva tiene la capacidad de reproducirse en millones de crías. Ahora, para poder vencer, el cuerpo debe matar el 100% de los microbios invasores, que no es una tarea bastante fácil, es bastante difícil. Entonces la medicina ha creado lo que se llama la inmunización. La ciencia nos dice que hay dos clases de inmunización. La primera de ellas es la inmunización activa. Esta se da cuando una persona padece de una enfermedad y su sistema inmunológico produce los anticuerpos y activa otras células inmunológicas y vence a esos invasores. Entonces, como les decía, el sistema inmunológico tiene la capacidad de defenderse de estos invasores y crea anticuerpos para derrotarlos. Ahora, en enfermedades como el sarampión, la varicela, el que se padezca la enfermedad y luego se venza, produce inmunidad de por vida. Es decir, nunca más esa enfermedad va a volver a dañar el cuerpo porque ya fue vencida dentro de ese cuerpo. También las personas pueden ser inmunizadas cuando reciben vacunas. Esas son las famosas vacunas que inmunizan el cuerpo ante ciertas enfermedades. Pero viene otra clase de inmunización, la inmunización pasiva. Y esta se da cuando se reciben prestados anticuerpos creados en el cuerpo de otra persona que ha vencido la enfermedad. Hoy el mundo está sufriendo una pandemia, conocida como el COVID-19. Y la ciencia hasta el día de hoy no ha encontrado una vacuna, pero llama la atención que lo único que está siendo comprobado que sirve para detener y vencer el COVID-19 es el plasma de personas que ya lo vencieron. Esto lo están probando en diferentes países, pero es que esto es lo que enseña la palabra, es lo que nos enseña la misma ciencia a través de cómo opera la sangre en nuestro cuerpo. Ahora, cuando una persona vence la enfermedad, su plasma, podríamos llamarlo sangre de vencedor. Y ese plasma aplicado en otra persona que padece la misma enfermedad, esos anticuerpos le van a ayudar a vencer esa enfermedad. ¿Por qué? Es la sangre de un vencedor. Un ejemplo de inmunización pasiva son los bebés que reciben anticuerpos de la madre por medio de la lactancia. También por medio de la placenta. Dentro del cuerpo ellos van recibiendo esos anticuerpos y cuando nacen ese mecanismo de defensa les dura un buen tiempo y también a través de la lactancia. Entonces los anticuerpos recibidos de parte de la madre le ayudan al bebé a neutralizar y a vencer las enfermedades. Qué importante entender esto.
existe una sangre llamada la sangre del vencedor. Ahora vamos al quinto y último aspecto. Venciendo por la sangre de Jesús. Cuando hablamos nosotros de vencer, normalmente pensamos en una confrontación física, de choque, de fuerza o de violencia, porque esto es en lo natural. Sin embargo, no es lo que la Biblia dice acerca de cómo Jesús venció. La Biblia lo dice con claridad, pero muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Quiero que abra su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 4 y en el verso 5. Mire lo que dice el escritor allí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que nos dice el profeta Isaías es que Jesús venció el pecado, venció la enfermedad y venció el mal en todas sus formas, sufriendo, padeciendo, siendo herido, siendo castigado y siendo azotado en su cuerpo, hasta que éste quedó convertido en una podrida llaga. Ahora el mismo profeta dice, ¿para qué? ¿O por qué permitió Jesús que su cuerpo quedara en este estado? Él dice, para que nosotros seamos sanados. El cuerpo de Jesús sufrió todo, hasta prácticamente descomponerse, deteriorarse. Pero ahí mismo dice, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Ahora quiero terminar hablando acerca de esto. El mal fue derrotado en el cuerpo y dentro del cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Piense e imagínese esto. Cuando el mal tocó el cuerpo de Jesús, su sangre perfectamente santa, que nunca tuvo mancha, que nunca tuvo pecado, generó los anticuerpos y venció al mal de una manera definitiva. Lo clavó en la cruz por completo, porque su sangre era perfecta, era santa. Ahora nosotros vencemos por la sangre del vencedor. ¿Quién fue el vencedor? Jesús. Y por eso Juan dice, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesús generó los anticuerpos que venció el mal en todas sus formas. Venció el pecado, venció la maldición, venció la muerte, venció la enfermedad, venció los virus, venció las bacterias, venció todo. Y cuando nosotros aplicamos esa sangre sobre nuestro cuerpo, esa sangre contiene los anticuerpos que vencieron el mal hace más de 2000 años atrás. Ahora, usted es inmunizado por la sangre del vencedor cuando por la fe le entrega el control de su vida a Jesús y permite que esa sangre lave y limpie todos sus pecados. Si usted al día de hoy no le ha entregado su vida a Jesús, todavía no corre por sus venas la sangre del vencedor. Pero hoy es el día para que usted lo haga. Usted tiene que tomar la decisión de reconocer que en su cuerpo está el mal, se manifiesta en pecado. Pero que si se arrepiente de esos pecados y le entrega el control de su vida a Jesús, la sangre de Jesús le lava y le limpia esos pecados. Pero algo más, esa sangre va a empezar a correr a través de su cuerpo. Ahora, nosotros tenemos limpieza diariamente de nuestros pecados cuando los confesamos, cuando nos apartamos de ellos, pero también cuando estudiamos la palabra. Somos limpios por la palabra, porque la palabra contiene la vida de Dios y la sangre contiene la vida de Dios. Hay una similitud entre la sangre y la palabra. Así es que esa es la primera parte, como usted tiene que apropiarse de la sangre de Jesús para ser inmunizado. Ahora también somos inmunizados, como les decía al principio, cuando por la fe aplicamos cada uno de los 7 derramamientos que Jesús hizo camino a la cruz.
Cada derramamiento cumple un propósito. Y cuando yo aplico esa sangre, pues soy liberado del mal en cualquiera de sus manifestaciones. Y un tercer aspecto, somos inmunizados a diario cuando confesamos por la fe lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Recuerde que estamos en una batalla diaria. Esto no es algo que pasó, esto es que estamos enfrentando. Hoy en día estamos en una guerra contra un poder espiritual. Más que un virus, es un poder espiritual. Y dice la Biblia que nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Y cuando usted entiende esto, hay un poder en decretar y en confesar lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Dice, por la sangre de Jesús soy redimido. Por la sangre de Jesús yo he sido perdonado de todos mis pecados. Por la sangre de Jesús soy limpio ahora y continuamente de todos mis pecados. Por la sangre de Jesús soy justificado y por la sangre de Jesús soy santificado y apartado para Dios. Querido amigo, querida amiga, usted puede recibir con toda seguridad esta verdad espiritual. Usted ha vencido por medio de la sangre del Cordero. Usted puede vencer por la sangre del vencedor, de Jesús de Nazaret. Créame que la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio de sangre impresionante, porque en el mundo espiritual la sangre es el único elemento que tiene el poder para derrotar las tinieblas y el mal en cualquier manifestación. Quiero que ahí donde está, cierre sus ojos y hagamos una oración. La primera oración que quiero llevarles a hacer es, entréguele el control de su vida a Jesús. Permite que esa sangre de vencedor empiece a correr por su cuerpo el día de hoy. Coloque las manos sobre su corazón y va a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te doy gracias por que tú venciste al diablo, al pecado, a la muerte y a todas las enfermedades, al llevar sobre tu cuerpo y padecer en él todos los elementos destructivos del mal. Y tu sangre preciosa los venció para siempre. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido que me perdones y laves todos mis pecados con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy abro las puertas de mi corazón y te invito para que vengas a morar en él. Escribe mi nombre en tu libro santo, Señor, y permite que a partir de hoy yo tenga la experiencia del nuevo nacimiento y pueda también tener la experiencia de una nueva vida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, déjeme felicitarlo. Pero también comuníquese con la persona que le invitó y dígale, yo quiero conocer más del poder que hay en la sangre de Jesús, pero también de lo que Dios dice en su palabra. Y para terminar, me gustaría orar por todos ustedes. Así es que coloque las manos sobre su corazón y dele gracias a Dios por el poder tan extraordinario que hay en su sangre. Y si hay alguna enfermedad física, si usted está siendo atemorizado por algún elemento espiritual, déjeme decirle, usted ya venció por medio de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Pero tiene que confesarlo con sus labios, tiene que creerlo y tiene que entender que ese poder está en su vida. Señor Jesús, yo quiero presentar en tus manos la vida de cada una de estas personas que hoy han escuchado esta palabra. Pido que por tu Espíritu Santo tú remuevas toda obra del mal, que a través de tu sangre absorbas toda enfermedad, toda dolencia, toda maldición, todo decreto de muerte sea anulado y llevado a la cruz del Calvario. Señor, permite que tu gloria se haga manifiesta en estos cuerpos para que ellos entiendan que tu sangre está viva y tiene poder el día de hoy, así como lo tuvo hace 2000 años atrás y lo seguirá teniendo por siempre. Gracias, Señor Jesús, por la sanidad, por la liberación y por la restauración en la vida de cada una de estas personas. Yo los bendigo en tu nombre, Jesús, y a la gloria tuya. Amén y amén.